Así que familia, vamos a continuar esta tarde, este tiempo de adoración, pero también como parte de nuestro servicio, vamos a continuar con la palabra, con el mensaje del día de hoy. Bien, sabes que la semana pasada iniciamos una serie que hemos llamado Libres, porque ese es el propósito y el plan de Dios para nosotros al llamarnos, al atraernos hacia Él, no solo hacernos parte de su familia, llamarnos sus hijos, sino que vivamos en plena libertad. Dice el Evangelio de Juan capítulo 8, si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y ese es el versículo base sobre el cual estamos extendiendo esta serie, porque realmente en este año que estamos iniciando es algo que yo quiero que busquemos como iglesia, que aquellas cosas que nos han mantenido anclados, hábitos, patrones de conducta que nos han mantenido anclados, esclavizados, puedan ser rotos en el nombre de Jesús y podamos experimentar y vivir la libertad que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Y sabes, yo sé que a partir de la semana pasada que hemos estado hablando de esta esclavitud, de esta manipulación, de este control que muchas veces estos espíritus buscan tener en nuestra vida y que nosotros muchas veces les damos el paso, les abrimos una puerta, a veces conscientes, a veces inconscientemente, pero abrimos una puerta en nuestra vida por donde el enemigo busca colarse. Recuerda que Yeshua es la puerta, el diablo no va a entrar por la puerta, el diablo va a entrar por cualquier otro lado. Dice Juan capítulo 10 que el ladrón trepa por otro lado buscando entrar, buscando robar, buscando hacer daño. Y yo quiero que en esta tarde estudiemos sobre todo una puerta que para mí es de las más importantes, porque yo considero que en la vida de todos en algún momento hemos abierto esta puerta. Yo sé que hay muchas puertas por donde el enemigo se cuela en nuestra vida, pero definitivamente el orgullo es una de ellas. Es de las favoritas, podríamos llamarle, por donde el enemigo se cuela en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra vida personal. El orgullo. El orgullo tiene tres definiciones o tres facetas, por así decirlo. Y yo quiero que en esta tarde, a la luz de la palabra, analicemos en base a tres personajes que se encuentran en la Escritura, analicemos acerca de esta puerta llamada orgullo. Punto número 1, o la primera faceta de esta puerta llamada orgullo, y yo quiero que lo veamos reflejado en la vida de alguien que conocemos muy bien, o al menos hemos escuchado mucho acerca de él, nada más y nada menos que Pedro. Pedro, el discípulo, Pedro que años después se convierte en el apóstol Pedro, este hombre pescador que nos va a demostrar esta puerta que es tan sutil, la puerta del orgullo. Y yo quiero que escribas esta definición. Número 1, orgullo es cuando tú confías en tu propia fuerza. Y quiero que me acompañes a buscar en el Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 31, yo quiero dar lectura y que juntos analicemos por qué estoy mencionando esto. ¿Por qué Pedro es un ejemplo acerca del orgullo cuando confiamos en nuestra propia fuerza? Yo quiero que leamos juntos ahí en el versículo 31. Dice, está hablando Yeshua y se está refiriendo a sus discípulos, pero específicamente se está refiriendo a Pedro y le está diciendo aquí, Simón, Satanás, escuche esto, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Este pasaje que encontramos en el Nuevo Testamento, Yeshua nos está diciendo algo muy interesante, porque él está usando esta palabra. Dice que Satanás los ha pedido, o sea, que ha pedido como permiso, porque esa es la palabra original en griego. La palabra pedir en este original griego, que es el que está escrito este evangelio, la definición es pedir permiso
pedir y que se te sea concedido. Es decir, Satanás pidió a los discípulos, pero específicamente pidió a Pedro para zarandearlo como trigo. Y escucha las palabras de Yeshua. Él está diciendo: pero yo estoy orando por ti, Pedro, para que cuando tu fe falte, es decir, va a faltar fe, cuando el enemigo te esté zarandeando, Pedro, te va a faltar fe, es más, vas a caer. Y dice aquí: de modo que cuando te arrepientas y vuelvas, fortalezcas a tus hermanos. Es decir, Pedro se iba a sentir débil, Pedro iba a caer, Pedro iba a fallar, pero también iba a tener la oportunidad de regresar. Vaya palabra tan dura que Yeshua le está hablando en este pasaje a su discípulo Pedro. Y es muy interesante porque aquí una palabra clave es que Satanás pide. Y en otras versiones en la Biblia latinoamericana aparece: Satanás os ha reclamado. Y cuando tú analizas esto a la luz de las Escrituras, ¿por qué Satanás reclama y por qué Satanás pide? ¿Sabes por qué? Cuando Satanás se siente con el derecho de reclamar o de pedir, es porque le hemos abierto una puerta. ¿Y por qué digo que Pedro tenía una puerta abierta? Yo quiero que veamos más versículos y usted saque sus propias conclusiones y veamos si realmente el apóstol Pedro tenía una puerta llamada orgullo, cuando confiaba en su propia fuerza. Escucha lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 27. Este pasaje no representa de alguna manera una conversación previa a lo que acabamos de leer. Antes de eso sucedió esto y lo registramos en los otros evangelios. Marcos 14 dice: allí Jesús les dijo: todos ustedes, escucha la frase que Yeshua está usando, todos ustedes se escandalizarán de mí. Está escrito: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo, escuche la respuesta de Pedro: aunque todos se escandalicen, yo no lo haré. Yeshua le dijo: de cierto te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Escuche esto: pero Pedro insistía: aun si tuviera que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. En este pasaje Yeshua está tratando de explicarle a Pedro. Dice: todos se van a escandalizar, todos me van a dejar. Y Yeshua dice: todos. Y la respuesta de Pedro dice: yo no. Y Yeshua, yo creo que haciendo énfasis, diciéndole: ¿qué parte de todos no estás entendiendo, Pedrito? Todos. Y Pedro insiste e insiste y dice: bueno, tal vez ellos lo hagan, pero yo nunca te negaré. Y entonces Yeshua le tiene que decir totalmente la verdad y le dice: ¿sabes qué, Pedro? No solo te vas a olvidar de mí, sino que esta misma noche me vas a negar. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Te vas a olvidar totalmente de mí. ¿Sabe cómo se llama esto? Se llama orgullo. Si Yeshua te lo está diciendo, pues realmente tienes que prestar atención a lo que él te está hablando. Escucha el siguiente versículo, Mateo 16, 21. Desde entonces Yeshua comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir, y resucitar al 3er día. Pedro lo llevó aparte. Escuchen lo que hace ahora Pedro. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió, escucha la respuesta de Yeshua, se volvió a Pedro y le dijo: aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas.
Vaya respuesta que le está dando aquí Yeshua al apóstol Pedro. Pedro se encuentra totalmente, de alguna manera, ofuscado por lo que está pasando, al grado de que toma a Jesús, yo me imagino que lo abraza y lo lleva a solas, y dice que trata de reconvenirlo. ¿Cómo te atreves, Pedro? Eso es lo que yo llamo tener una autoestima muy alta, mucha seguridad en sí mismo. Tomas al Hijo de Dios y tratas de reconvenirlo. Dios mío, ¿se dan cuenta? Lo que había en el corazón de Pedro era orgullo, un orgullo que se puede definir así. Orgullo es cuando confías en tu propia fuerza. Y más adelante podemos encontrar que cuando llegan a arrestar a Yeshua, ustedes saben, en los últimos momentos antes de la crucifixión, Yeshua está orando en gran agonía y llegan a arrestarlo y los discípulos están dormidos, se despiertan todos alarmados. Pedro saca una espada y corta la oreja de uno de los que vino a arrestar a Yeshua. ¿Se imagina usted ese pasaje? Considero que este hombre se movió y que solamente le pudo cortar la oreja porque a lo mejor la intención de Pedro era cortarle la cabeza de plano a este hombre. ¿Qué está pensando Pedro? Pedro está pensando a lo mejor enfrentar a estos hombres con su espadita. No sé, se quería creer, ¿no?, que un héroe, no lo sé. ¿Y por qué Pedro tiene una espada? Qué interesante, Pedro confiaba en su propia fuerza. Amigos de Colectivo 7, esta es una señal de alarma en nuestra vida. Cuando muchas veces nosotros tratamos de hacer las cosas confiando en nuestra propia fuerza. Yo puedo, yo no necesito a Dios. Yo tengo los recursos, yo tengo las posibilidades, yo tengo la capacidad, yo tengo la inteligencia, yo tengo la experiencia. Bueno, si tú eres de los que piensas así, yo te quiero decir que eso se llama orgullo. ¿Y sabes cuál es el resultado? Una puerta abierta, una ventana abierta, y ese es el momento propicio para que el enemigo con todos sus secuaces busquen entrar en tu vida y ejercer control, ejercer dominio sobre ti. Escucha lo que dice 1 Corintios 10:12. Así que el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Este es un consejo del apóstol Pablo, así que si te consideras muy bueno, muy firme, bueno, ten cuidado porque también tú puedes caer. Nadie está exento a todo esto. Y es una puerta muy sutil que debemos estar atentos porque en cualquier momento podemos ejercer una seguridad falsa, confiar en nuestra propia fuerza. Muy bien, Colectivo 7, veamos ahora la segunda faceta de lo que es el orgullo. Ya vimos que la faceta número 1 es cuando confías en tu propia fuerza, lo vimos en el apóstol Pedro, en el discípulo de Yeshua. Ahora veamos otra faceta del orgullo. Orgullo es cuando confías en tu propia justicia. Y yo quiero que lo veamos en un personaje emblemático en las Escrituras, es Job. El libro de Job es uno de los libros más antiguos, sino que es el más antiguo, yo creo, de la Biblia. Y nos presenta un hombre que quizá en algún momento todos hemos tenido un concepto acerca de Job. Pero yo quiero que leamos los primeros versículos y tengamos una idea al respecto de la vida de Job. Dice aquí Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Pero un día se presentaron ante el Señor sus servidores. Si tienes plumón para subrayar o una pluma o en tu aplicación, subraya este versículo. Dice que un día se presentaron ante el Señor sus servidores. Y entre ellos, ¿quién cree que llegó? Entre ellos también llegó Satanás. No olvides esto. Satanás es un servidor de Dios. Cuando el Señor lo vio, le preguntó. Es decir, Dios lo ve y le pregunta, están alrededor de su trono, y Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás le contesta, vengo de andar recorriendo la tierra. Entonces el Señor le preguntó, ¿y no has pensado en mi siervo Job? ¿Acaso has visto a alguien con una conducta tan intachable como él? No le hace ningún mal a nadie y es temeroso de Dios. Pero Satanás le respondió al Señor, ¿y acaso Job teme a Dios sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no lo proteges a él y a su familia y a todo lo que tiene? Tú bendices todo lo que hace y aumentas sus riquezas en esta tierra, pero pon tu mano sobre todo lo que tiene y verás cómo blasfema contra ti y en tu propia cara. Entonces el Señor le respondió a Satanás, ahí está Job, haz lo que quieras,
con todas sus riquezas, pero te prohíbo que le hagas daño. Y dicho esto, Satanás salió de la presencia del Señor. No olvides este versículo. Estos versículos son interesantes, quizá un poco difíciles de comprender, porque muchas veces pensamos que en la presencia de Dios solamente hay ángeles buenos, pero dentro de todos sus servidores llega alguien también llamado Satanás. Y Satanás cuestiona lo que Dios está diciendo y Dios le da permiso de que toque las riquezas, toque la familia de Job. Cuando tú lees todo el libro, todo el contexto se te amplía. Y más adelante en los siguientes capítulos te das cuenta que llegan 3 amigos de Job supuestamente a ayudarlo, y digo entre comillas amigos porque usted no quisiera tener amigos así, porque en realidad lo hicieron sentir más mal, porque estaban buscando que Job confesara, que dijera, pues la verdad es que yo hice esto y por eso me está pasando esto, y le hacen la pregunta de alguna manera directa y le dicen, Job, ¿no habrás hecho algo malo y por eso te está pasando todo este mal? Y Job dice, yo soy un hombre justo, yo no he hecho nada malo. Bueno, en el capítulo 32 de Job encontramos a un joven llamado Eliú que ha estado escuchando la conversación, que ha estado escuchando todo lo que sus amigos le dicen a Job, ha estado viendo la desgracia de Job, y este joven se desespera y dice, ya estuvo bueno, ya yo creí que porque ustedes eran mayores iban a dar en el clavo e iban a saber por qué está sucediendo todo esto, pero veo que ustedes no están ayudando. Y fíjense lo que dice aquí Job 32, capítulo 32, versículo 1 y 2, dice así, cesaron estos 3 varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel Busita, de la familia de Ram, vaya nombre, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Escuchó bien. ¿Qué es lo que hacía Job? Se justificaba a sí mismo más que a Dios. Capítulo 33, escuche, estamos llegando al meollo del asunto de Job. De cierto, tú dijiste, está diciendo este joven, tú dijiste, oídos míos, y yo oí la voz de tus palabras que decían. ¿Qué fue lo que decía Job? Yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. ¿Qué es lo que está pasando con Job, amigos? Esto se llama orgullo. Orgullo es cuando confías en tu propia justicia. Te crees tan bueno que no puedes mejorar más. Tú dices, ya, no puedo ser más bueno, ya soy lo suficientemente bueno, ya no hay más después de esto. Bueno, Job dice, soy inocente, sin defecto. Vaya, Job se sentía casi el Mesías. ¿Qué es lo que está pasando con Job? Se sentía justo por lo que hacía, y esto es pecado. Ninguno de nosotros es justo por lo que hacemos. Nuestra justicia, amigo de Colectivo 7, nuestra justicia viene de Yeshua, por lo que Él hizo, por su sangre. Somos nosotros justificados. Cuando nosotros venimos a Yeshua, en nuestros primeros meses, semanas, años quizá, empezamos y todos sabíamos y teníamos presente eso, pero algo pasa que cuando pasan los años, olvidamos y empezamos a descansar más en lo que hacemos que descansar en lo que Yeshua hizo. Y entonces tratamos de justificarnos más en decir, yo no hago esto ni hago aquello, y nos podemos parecer a esa parábola que Yeshua cuenta acerca del fariseo y de ese hombre pobre, desventurado, que está ahí orando, que no quiere ni alzar la mirada, pero el fariseo dándose golpes de pecho diciendo, gracias Señor, porque no me hiciste como este. Vaya, podemos en algún momento tomar una actitud así. De repente ya somos líderes en una iglesia, ya somos líderes de un grupo y ya tenemos muchos años en la iglesia y decimos, yo no hago esto, yo no hago aquello, y empezamos a justificarnos tal y como Job lo está haciendo. Si confías en tu propia justicia, amigo, amiga, esto se llama orgullo, y el orgullo no tiene otra cosa más que llevarte al acabose. Entonces Job dice, puedes compararme con quien tú quieras y vas a encontrar que yo soy el hombre más justo en esta tierra. Entonces Dios se presenta delante de Job, que es impresionante este pasaje porque Dios se para delante de Job y le dice, ¿quieres hacer comparaciones, Job?
Bueno, te voy a hacer unas preguntas y vamos a ver tus comparaciones. Escuche lo que pasa en el capítulo 38, versículo 1. Dios le respondió a Job desde el torbellino: ¿quién se atreve a oscurecer mis designios con palabras carentes de sentido? En otras palabras, parafraseándolo sería: ¿y ahora qué tonto está hablando? Pórtate como hombre y prepárate, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Y Dios le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo afirmé la tierra? Si en verdad sabes mucho, dímelo. Dime también, si lo sabes, ¿quién tomó sus medidas? ¿O quién la midió palmo a palmo? ¿Sobre qué están sentadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Y Dios empieza a desarmar a Job, versículo con versículo, pregunta tras pregunta, le empieza a dar a entender a Job: Job, no sabes nada, Job, no eres nada, tus mejores obras, como dice el profeta, son trapos de inmundicia. Escuche lo que dice el versículo 24 del capítulo 38. ¿De qué manera, Dios, qué buena pregunta, de qué manera se difunde la luz, Job? ¿Lo sabes? ¿Cómo se esparce el viento solano sobre la tierra? Capítulo 40, versículo 8. Dios concluye diciendo esto a Job: ¿acaso vas a invalidar mi justicia o vas a condenarme para justificarte? ¡Wow! Que Dios te haga estas preguntas te vuela la cabeza. Job no tuvo más que arrepentirse y humillarse porque había una actitud orgullosa. Este hombre estaba confiando en su propia justicia, y eso es algo que no cabe delante de la presencia de Dios. Es cierto, tenemos que vivir de una manera justa, pero el vivir de una manera justa no nos hace justos. Lo único que nos hace justos es la preciosa sangre de nuestro bendito Salvador. Y algunos de nosotros pensamos que porque hacemos cosas buenas, las cosas nos tienen que salir bien. Y cuando las cosas no resultan como nosotros queramos, como nosotros creíamos, porque nos portamos bien, entonces nos enojamos con Dios y decimos: yo iba a la iglesia, yo era un fiel servidor de Dios, es más, yo hasta diezmaba y ofrendaba. ¿Y por qué suceden estas cosas? Porque estás pensando que es por lo que tú haces y no es porque quién es Dios y porque tú le conoces. ¿Te das cuenta? Orgullo es cuando confías en tu propia justicia. Bien, veamos la tercera faceta de esta puerta tan sutil por donde el enemigo se ha colado muchas veces en nuestra vida: el orgullo. Ya vimos la faceta número 1. Orgullo es cuando confías en tu propia fuerza. Orgullo es cuando confías en tu propia justicia. Veamos la tercera. Orgullo es cuando confías en tu propia sabiduría. Y yo quiero que veamos un personaje que nos narra el primer libro de Reyes, capítulo 22, y es el rey Acab. El rey Acab es considerado de los peores reyes, de los reyes más perversos que el pueblo de Israel tuvo. Además de que estuvo casado con la mujer más manipuladora, más diabólica que ha existido, llamada Jezabel, que arrastró a su esposo a adorar ídolos, a fomentar un montón, un sinfín de artilugios y adoración a dioses falsos. Esta mujer tenía 450 profetas a su cargo, en su nómina, los mantenía con la finalidad de que le profetizaran. Y estos 450 profetas son los mismos que mueren en el Monte Carmelo a mano del profeta de Dios, el profeta de fuego, Elías, quien manda que descienda fuego del cielo. Ustedes han de recordar ese pasaje. Ahí mueren esos 450 profetas de Jezabel, más su esposo, el rey Acab, quien era el rey de Israel en este momento. Tenía 400 profetas también en su nómina, también a su cargo, los alimentaba, cuidaba de ellos con la finalidad de que le profetizaran lo que él quería escuchar, es decir, puras cosas buenas. Bueno, este es un hábito muchas veces dentro de muchos líderes, tener gente a su alrededor que nunca les digan que no, que siempre les digan que sí, y solamente que les digan cosas que quieren escuchar. Eso no es un liderazgo sabio. Y este es el tipo de liderazgo que el rey Acab llevaba. Al que le llevaba la contraria, simplemente lo desplazaba, lo sacaba del mapa. Y bien, tiene una grandiosa idea. Dice: necesitamos recuperar un territorio en Siria, Ramat de Galad.
quiero recuperarlo, y manda a traer al rey de Judá. Recuerden que el reino de Israel estaba dividido en dos partes, el reino del norte, el reino del sur. El reino del sur correspondía a Josafat, quien era el rey, y lo manda a traer y le dice, vamos a unirnos para trabajar juntos y recuperar este territorio. Y Josafat le dice algo muy sabio: ¿qué te parece si consultamos a un profeta para saber si es lo que Dios quiere, que vayamos y subamos este territorio a conquistar? Y obviamente Acab dice, bueno, yo no solamente tengo un profeta, tengo 400. Entonces los manda a traer y los consulta, y obviamente los 400 profetas le dicen, oh querido rey, besitos en la mano, le dicen, ve, sube, ese territorio es tuyo, Dios te lo va a dar, te va a prosperar, este es el año de la abundancia, este es el año de la prosperidad. ¿Dónde he escuchado eso? Y le empiezan a decir un montón de cosas, y Josafat le dice, de casualidad tendrás por ahí otro profeta de Dios. Y escuche lo que dice aquí en Primera de Reyes capítulo 22 versículo 7. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Dios por el cual consultemos? Como que diciendo, estos 400 son muy paleros. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Dios, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Y es que, sabes, este hombre Micaías, era un profeta celoso de Dios, y 3 años antes ya le había profetizado al rey Acab, ya le había dicho, Acab, si no buscas a Dios, vas a terminar mal, Dios va a acabar con tu vida. Entonces eso no le gustó a Acab, y dijo, eso no es una profecía que yo quiero escuchar, entonces lo encarcela. Pero ahora lo mandan a sacar de la cárcel porque quieren escuchar palabra de Dios. Y dice el versículo 15 del capítulo 22, cuando Micaías se presenta ante el rey, este le preguntó, dime Micaías, ¿debemos ir a atacar a Ramot de Galad o la dejaremos en paz? Y Micaías le respondió de una manera irónica, ve y atácala, que saldrás victorioso, el Señor te la va a entregar. Obviamente detectó acá que estaba siendo irónico, y el rey le dijo, ¿cuántas veces tengo que decirte en el nombre del Señor que me digas solo la verdad? Entonces Micaías dijo, tuve una visión, y en ella vi al pueblo de Israel disperso por los montes, como ovejas sin pastor. Entonces el Señor dijo, esta gente no tiene quien la guíe. Es mejor que todos regresen a su casa en paz. El rey de Israel se volvió a Josafat y le dijo, ¿no te lo había dicho ya? Micaías nunca me anuncia nada bueno, solo me anuncia calamidades. Vaya pasaje tan interesante. Escucha lo que pasa después en el versículo 19. Entonces él dijo, está hablando el profeta Micaías, les dice, ahora sí les voy a decir lo que Dios dice. Oye pues, palabra del Señor, yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y este es un pasaje interesante porque hace un momento yo te comenté esto, que yo quería que recordaras, porque delante del trono de Dios, en su presencia, aquí en la visión que está teniendo el profeta Micaías, él hace la aclaración, dice, yo vi ángeles a su derecha y a su izquierda. ¿Por qué hace esta diferencia? ¿Sabes por qué? Porque lo que le está diciendo aquí el profeta Micaías es que no solamente en la presencia de Dios hay ángeles buenos o ángeles de Dios, sino que también hay ángeles caídos, ángeles que son emisarios del enemigo, del diablo, pero que también son servidores de Dios. Yo quiero que a usted le quede muy claro esto, que Dios está al control de todas las cosas. Muchas veces hemos pensado equivocadamente, no sé de dónde surgió esa idea, y hemos pensado que Dios anda correteando, persiguiendo al diablo porque están en batalla, y el diablo es tan inteligente y tan astuto que se esconde de Dios y se le va de las manos a Dios, y Dios dice, ay, no puedo atrapar al diablo. No, Señor, la Biblia es clara, Satanás es creado, y Satanás es un servidor de Dios, y él no puede hacer nada sin permisión de Dios. Y muchas veces cuando Dios permite que el enemigo nos ataque, que el enemigo nos cause un daño, es una finalidad buena, es un propósito bueno, que Dios está buscando que usted y yo reaccionemos, que nos demos cuenta que abrimos una puerta. Y esto es lo que pasó aquí. Este rey Acab era un hombre que confiaba mucho en su sabiduría, es decir, el tipo de hombre que dice, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, yo sé más que todos los demás. A mí no me tienes que explicar eso porque yo sé más que tú. No sé si conoce personas así o si en algún momento usted tuvo esa filosofía de vida, pero eso por supuesto es arrogancia, eso es orgullo, y eso no es lo que a Dios le agrada. Dentro de esta visión que el profeta Micaías tiene,
simplemente les está diciendo, no vayan. No vayan, porque lo que va a pasar es que Israel se va a hacer disperso, porque van a matar a los reyes, los van a matar a ustedes. Pero obviamente el rey Micaías no quiso acceder a esto. El rey Acab fue este hombre quien confiaba en su sabiduría. Escuche lo que él hace para terminar esta tercera faceta del orgullo. Este hombre se cree tan inteligente que dice, no, de todos modos vamos a subir a poseer ese territorio. Se pone de acuerdo con el rey Josafat y le dice, me voy a quitar mis ropas reales y te las vas a poner tú. Pero no le dice por qué. Lo que él estaba pensando, su plan era que atrapen a Josafat pensando que soy yo. Y lo que hace acá es vestirse de un soldado común y se va hasta la parte de atrás de la pelea, y él quiere pasar desapercibido. En un principio el plan parecía bueno y en cierta forma empezó a funcionar así, porque llegaron a atacar precisamente a Josafat pensando que era el rey Acab. Cuando se dan cuenta que no es, dicen, esto no funcionó así. Entonces Acab, yo creo que por ahí, yo creo que disfrutando de su plan, diciendo, me estoy saliendo con la mía, que eso es lo que muchas veces pensamos, que nos podemos burlar porque nos creemos más listos que los demás. Su plan falló. Escuche lo que pasó aquí en este versículo, precisamente en el versículo 34. Pero un arquero lanzó una flecha al aire y la flecha alcanzó al rey Acab y le penetró entre las junturas de su armadura. Al sentirse herido, el rey le ordenó al cochero darse la vuelta y sacarlo del campo de batalla porque estaba herido. Bien, nadie se puede librar o burlar de Dios. Al final, cuando tú te quieres burlar de Dios, tienes orgullo en tu corazón, te crees más sabio que todos los demás, te alcanza el fracaso, te alcanza. Escucha lo que dice el sabio Salomón en Proverbios 16, versículo 18. La soberbia precede al fracaso, la arrogancia anticipa la caída. ¿Por qué Dios permite muchas veces que fracasemos? ¿Quieres saberlo? Porque Dios permite muchas veces que el enemigo nos haga daño, que nos esclavice a algo. ¿Sabes por qué? Porque Él está buscando que tú reacciones y que desde donde tú estás clames por ayuda, clames por Él. Y desde donde tú estás, Él va a llegar en tu ayuda. Y tienes que regresar, tienes que volverte a Él de todo tu corazón. Esa es prácticamente la historia en el Antiguo Testamento. Esa es la historia del pueblo de Israel. ¿Cuántas veces Dios les advirtió? Israel, enderézate. Israel, haz las cosas bien. Israel, obedéceme. Israel, deja de ser idólatra, porque si no, tus enemigos te van a hacer daño. Y muchas veces Dios permitió que sus enemigos le hicieran daño a Israel. Y cuando Israel estaba sufriendo, se acordaban otra vez de Dios y entonces se volvían a Dios. Y esa es prácticamente toda la historia. Incluso en un par de ocasiones fueron llevados cautivos a Babilonia. Y estando ahí en la cautividad, se acuerdan de Dios y Dios los libera de la cautividad, porque la única razón es que Dios quiere que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón, que dejemos de creernos nosotros los más inteligentes, porque sin Él no somos nada. Recuerdo, ya para terminar, una ocasión cuando mis padres atendían a matrimonios. Ustedes saben que mis padres son pastores. Yo recuerdo una conversación que tenían, que iban a ir a ver un matrimonio que estaban haciendo las cosas mal, estaban fallando. Este matrimonio tenía muchos conflictos, muchos problemas, y fueron a platicar con ellos. Y cuando regresaron mis padres, yo recuerdo que mi madre le dijo a mi padre, ¿por qué no le dijiste más acerca de lo que este hombre tiene que hacer? ¿Por qué no le dijiste sus buenas verdades?, decía mi mamá. Y yo recuerdo que la respuesta de mi padre fue, bueno, este hombre no me iba a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque se cree más listo que yo, se cree más listo que todos. Y con una persona así, con una mentalidad así, es muy difícil tratar de arreglar un asunto. Y yo recuerdo que mi padre dijo, bueno, seguramente Dios de alguna manera llamará su atención. Y eso es lo que pasa cuando seguimos en nuestro camino y Dios manda una advertencia y manda otra y manda incluso a personas a llamarnos la atención, y nosotros decimos, yo no tengo por qué hacerle caso, yo no tengo por qué escuchar esas palabras. ¿Sabes qué? A veces piensas que estás escuchando a Dios, pero en realidad estás escuchando al mismo demonio.
Esto lo define Santiago capítulo 3, dice que esta sabiduría es una sabiduría diabólica, demoníaca, porque tú crees lo que tienes que hacer, pero esa sabiduría es terrenal, es carnal, es diabólica. Esa sabiduría no viene de lo alto, no viene de Dios, porque si hicieras caso a las advertencias que Dios te ha puesto, las veces que Él te ha dicho, alto, no sigas. No sigas con esa actitud, no sigas con ese orgullo en tu corazón, porque vas a acabar mal. Y yo quiero que en esta tarde terminemos con una oración, le hagamos una oración a Dios. Seamos honestos, Colectivo 7, lo que estamos buscando dentro de este principio de año es quitarnos ese peso que nos asedia. Y el orgullo, vaya que puede representar un gran peso en nosotros, que origina un sinfín de problemas, porque estás confiando en tu propia fuerza, porque estás confiando en tu propia justicia, porque estás confiando en tu propia sabiduría. Esto es orgullo, amigo. Tienes que confiar, sí, en la fuerza de Dios, tienes que confiar en la justicia de Dios, tienes que confiar en la sabiduría de Dios. Esto se llama humildad. Y necesitamos la suficiente humildad esta tarde como para reconocer que sí, yo me he creído fuerte en algo, en algún área. No me he querido apoyar en Dios en todo, solamente en algunas cosas, pero no en todo, porque yo digo, esto lo puedo hacer yo por mi propia cuenta, y eso se llama orgullo. ¿O crees que nadie es mejor que tú, o que ya eres tan bueno que ya no puedes mejorar más? Eso también es orgullo. O bien, te crees más listo que todos. Nadie puede ser más listo que tú, nadie tiene nada que enseñarte, tienes mucha experiencia, te la crees saber de todas, ya has vivido muchas cosas. Bueno, esa sabiduría es terrenal, es mundana, y te voy a decir algo, delante de Dios no significa absolutamente nada. Cierra tus ojos, oremos juntos al Señor. Padre, esta tarde venimos con sinceridad, venimos con honestidad para decirte que hemos pecado contra ti. Señor, si dijéramos, dice tu palabra, que no hemos pecado, te haríamos a ti mentiroso, lo cual, Señor, eso apunta a que en realidad nosotros hemos pecado, hemos fallado delante de ti al apoyarnos en nuestra propia fuerza, al apoyarnos en nuestra propia inteligencia, en nuestra propia justicia. Hemos olvidado muchas veces, en muchos de nuestros actos, hemos olvidado confiar en ti, te hemos hecho a un lado. Y cuando tenemos problemas y cuando tenemos situaciones, venimos corriendo, Señor, a buscarte. Y tú una y otra vez nos has ayudado, nos has levantado. En esta tarde, Señor, queremos pedirte misericordia. Queremos pedirte que tengas compasión de nosotros, Señor. Nos humillamos. Vamos a humillarnos, Colectivo 7. Vamos a rendirnos en esta tarde. Dile al Señor, yo me rindo. Me humillo delante de ti. No quiero ser un orgulloso en tu presencia. No quiero ser un orgulloso y olvidar quién eres tú y quién soy yo. Una persona humilde es aquella que sabe cuál es su lugar delante de Dios. Señor, sabemos cuál es nuestro lugar. Estar a tus pies, estar rendidos delante de ti. Yo te pido que toques cada matrimonio, cada joven, cada señorita, cada persona que nos está viendo en esta emisión, que tú puedas tocar su vida, Señor. Padre, cancela toda ventaja, toda puerta por donde el enemigo se ha metido, se ha infiltrado y está ejerciendo manipulación y está ejerciendo control en nuestra vida, haciéndonos orgullosos y que nos hace lastimar a las personas que están cerca de nosotros. Señor, sácalo de nuestra vida esa ventaja, ese control, Señor. Te damos a ti todo el control, te damos a ti toda la autoridad porque tú eres Dios. Y te damos gracias por tu hermosa obra en nuestro corazón, Señor. Gracias por cada familia de Colectivo 7. Le bendigo, Señor, esta tarde. Que esta semana puedan estar recordando tu palabra cuando vayan a su trabajo, cuando estén en su escuela, cuando estén sentados a la mesa, incluso cuando estén en su cama. Señor, recuérdales esta palabra, que puedan examinarse y sacar de su vida el orgullo, Señor. Que confíen en tu fuerza, que confíen en tu justicia y que también confíen en tu sabiduría, Padre. Ese es el deseo de mi corazón para esta iglesia. En el nombre de Yeshua. Amén. Shalom, shalom, Colectivo 7. Que Dios te bendiga en todo lo que hagas esta semana. Y yo deseo que el Espíritu Santo siga hablando a tu corazón.
Nos vemos en las actividades de esta semana, en el círculo de estudio, en el círculo de oración, martes y jueves, 8 de la noche, vía Zoom. Conéctate. O si quieres unirte a nuestro círculo de estudio, recuerden, las puertas están abiertas para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Importante desde una perspectiva, no ignorando la cultura, no ignorando el idioma, no ignorando el contexto geográfico, lo cual totalmente es importante cada una de estas cosas para ser buenos estudiantes de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Shalom, Colectivo 7. Déjame declarar bendición sobre tu vida, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y que siempre te conceda de su paz. Shalom, Colectivo 7.